En este quinto audio abordaremos el tema de la estructura de mercado totalmente opuesta a la competencia perfecta, que es el monopolio. Entendemos por monopolio a la estructura de mercado en la cual existe una sola empresa. La empresa misma es la única que ofrece el producto al mercado. La empresa es la industria, entendido por industria, conjunto de empresas que producen un bien homogéneo. Las causas del monopolio pueden deberse en primer lugar, por ejemplo, la posesión, el dominio de una fuente única de materia, como puede ser una mina de platino, de cobre, de plata, oro, etcétera. La segunda es muy común en nuestro sistema, es aquella que se otorgan por ley, que son las llamadas patentes. Cuando alguien, una empresa o una persona tiene un invento, lo patenta y bueno, tiene el beneficio durante un tiempo determinado, de acuerdo a lo que establezca la ley de cada país, de usufructuar los beneficios de ese invento. Ese invento puede ser una patente de medicamentos, un diseño industrial, un logotipo, una obra autoral, como puede ser una poesía, una canción, etcétera. También podemos ver concesiones privadas, como por ejemplo el típico caso de franchising. Yo diseño una estructura de negocios y la cedo a otras personas y esa persona me paga a mí un canon o con una regalía, como puede ser las que tantas veces vemos en la calle, Habana, Bonafide, Empanata, El Noble Repulgue, etcétera. Eso son típicas patentes o concesiones de tipo privadas. También tenemos las que cede el Estado a aquellos que quieran prestar un servicio público, que obviamente en realidad lo tiene el Estado, pero el Estado lo cede previo pago de un canon, que sería correos, ferrocarriles, extensión de agua corriente, de gas, telecomunicaciones, servicios públicos de transporte, como puede ser taxis, colectivos, etcétera. Y finalmente tenemos el caso del monopolio natural, que es un caso muy particular de monopolio en donde una empresa con su producción puede abastecer holgadamente a esa economía, pero lo que principalmente tiene esta empresa en particular es que tiene costos medios decrecientes, vale decir que cuanto más produce, menos le sale en términos de costo medio o costo unitario. Más adelante vamos a ver que en el caso de un monopolio natural, la empresa tiene tanto costo marginal como costo medio decrecientes, o sea, las curvas de costo marginal y de costo medio tienen pendiente negativa. Por lo tanto, si alguna empresa quisiera meterse en ese negocio, tendría rápidamente una guerra de precios que disuadiría a esa empresa poder entrar a ese mercado. Por ejemplo, podemos hablar de un alto horno que produce holgadamente acero para una empresa o una petrolera importante que en una economía abastece holgadamente a la misma. En el caso de monopolio natural, tenemos que esa empresa todavía no ha alcanzado la escala de producción, ni mucho menos ha alcanzado la etapa de los rendimientos decrecientes. En cuanto al monopolio, existen dos posturas. Una que es hostil a los monopolios, que tiene una mala mirada hacia los mismos, y otra es aquella que tiene una buena mirada sobre los mismos. Por lo siguiente, en el monopolio tenemos que el monopolista se comporta de la siguiente manera. Trata de volcar al mercado la menor cantidad de bienes al mismo para que el producto sea alto y termina embolsando lo que se llama beneficio extraordinario. Esto en el corto plazo. Entonces, en el corto plazo, el monopolista lo que tratará de hacer es o reducir la cantidad de producto volcado al mercado para que su precio sea el máximo y embolsar para sí el beneficio extraordinario, o fijar un alto precio y por la ley de la demanda se va a disminuir la cantidad que el mercado va a absorber, generando este beneficio extraordinario que el monopolista embolsará para sí. En el largo plazo, el monopolista tratará de mantener el monopolio o extender el monopolio. Y para que pueda mantener o aún extender el monopolista va a tratar de utilizar parte de ese beneficio extraordinario
en investigación y desarrollo de nuevos productos, nuevos materiales, nuevos procesos que generen rupturas de paradigmas de conocimientos o de producción. De ahí enganchamos con el tema de la buena visión que se tiene respecto de los monopolios por parte de los schumpeterianos. Los schumpeterianos siguen las enseñanzas de Joseph Schumpeter, que fue un economista que nació en 1883 en el antiguo Imperio Austrohúngaro, en lo que hoy sería la República Checa. Fue profesor de Harvard en Estados Unidos en 1932 hasta su muerte en 1950. Y Schumpeter tenía una visión positiva hacia los monopolios en el sentido de que éste entendía que el monopolio genera un ventarrón de destrucción creadora, porque gracias a los monopolios y a ese agresivo proceso de investigación y desarrollo para mantener el monopolio y extenderlo a través de nuevos productos, nuevos procesos y nuevos paradigmas tecnológicos, genera el avance de la sociedad hacia los nuevos productos, sin los cuales la sociedad no podría verse beneficiada con los mismos. Pensemos, por ejemplo, en la telefonía. La telefonía nació siendo un aparato fijo y hoy en día todos tenemos telefonía celular. En Argentina el promedio de telefonía celular es 2 aparatos por persona y cualquier persona hoy tiene telefonía celular. Si ustedes les preguntan a sus padres en la década del 70 qué pasaba con los teléfonos, seguramente les van a decir que tener teléfono en nuestro país era un lujo porque eran muy caros y eran muy escasos y habían hogares que podían tardar años en tener un teléfono. El récord fue 28 años. Usted podía pedir un teléfono hoy a la vieja Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y tener un aparato telefónico como muy rápido a los 5 o 10 años. Pero los plazos eran mucho mayores y por ahí hubo plazos de 28 años de entrega del aparato telefónico. Es por eso que en aquella época valía más una casa si tenía teléfono. Un profesor mío, Juan Carlos de Pablo, decía que en aquella época, si usted compraba una casa con teléfono, en realidad no estaba comprando una casa con teléfono, sino que estaba comprando un teléfono que estaba dentro de una casa. Por lo tanto, para terminar este tramo del diálogo, hay una visión opuesta, hostil hacia los monopolios, y hay otra que es buena hacia los monopolios en el sentido de que los monopolios de por sí son buenos porque generan un proceso de destrucción creadora hacia nuevos productos que mejoran nuestra calidad de vida. Del mismo modo también vemos que desde el punto de vista del trabajador que trabaja para un monopolio, estos son mejor pagos porque el monopolista puede bancar el mayor salario u otras prestaciones a los trabajadores, como pueden ser comedores en planta, educación, becas de estudio, inclusive hasta premios o bonus extras para los mismos, lo puede bancar con el beneficio extraordinario. Y en el mejor de los casos lo que le puede pasar a un trabajador es trabajar en un monopolio con un fuerte sindicato que pueda pelear mejores condiciones salariales y de vida para el trabajador, aún en el retiro. Para aquellos que por ahí tienen una posición hostil hacia los monopolios, lo que tiende a aconsejarse es su regulación. Y las regulaciones son de distintos tipos. Una puede ser directamente establecer leyes antimonopólicas. En Estados Unidos existe la ley Sherman desde 1890 y otras complementarias que impiden la formación de monopolios dentro de los 50 estados de la Unión. Pueden haber monopolios que operen en el exterior. Estados Unidos no se opone a eso, simplemente pide que se registren, o sea que de fronteras para afuera los norteamericanos tienen una posición libre respecto del funcionamiento del monopolio de sus empresas, pero de fronteras para adentro se les aplica la ley Sherman, directamente, que obliga a la división de monopolios o evitar que estos se constituyan. La primera vez en la que se aplicó la ley Sherman fue cuando se separó la Standard Oil en las famosas 7 hermanas de la industria petrolera. En nuestro país se sigue el mismo criterio, también en Brasil. Nuestro país tiene la ley de defensa de la competencia, que cada vez que hay una importante operación de fusión de empresas interviene y autoriza o no la fusión cuando observa
que no exista una predominancia en el mercado. Cuando la Comisión de Defensa de la Competencia ve que esta operación de compra o de fusión de empresas pueda generar una posición dominante en perjuicio de los consumidores, la Comisión de Defensa de la Competencia prohíbe esta operación. O de lo contrario, toma medidas respecto a que se le obliga a la empresa a vender una parte de su producción o de sus patentes a otras empresas para que desaparezca el problema de la posición dominante. El otro tema es que, bueno, no solamente dividir los monopolios ya preexistentes, sino también evitar su constitución. Ya cuando es inevitable los monopolios, porque algunos monopolios son inevitables, por ejemplo, en materia de extensión de red de agua potable o de gas, hay una sola, es un monopolio con características inevitables y específicas. Lo que se puede hacer es regularlo a través del establecimiento de una tarifa que establezca un precio razonable, y obviamente también se establecen condiciones estándares de la calidad del producto que se ofrece, porque el monopolista por ahí puede acatar la baja de tarifas, pero puede brindar un producto deficiente. Por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, yo puedo regular para que la empresa cubra esos costos y una ganancia razonable, pero sí le tengo que exigir que el suministro de energía eléctrica sea continuo, que el voltaje sea de 220 durante las 24 horas del día. La otra es fijar un precio que sea igual al costo marginal, y hacerlo trabajar como en competencias perfectas. O sea que el Estado le recrea al monopolio un mercado de competencia perfecta, establece la tarifa en el costo marginal, y simplemente tiene que comportarse como si fuera un productor en un mercado de competencia perfecta, como ya lo hemos visto. La otra es dejar que actúe libremente el monopolista, se genere el beneficio extraordinario y captar el mismo a través del establecimiento de impuestos. Con respecto a una particular estructura de mercado, es interesante analizar el caso del monopolio bilateral. Existe monopolio bilateral cuando tenemos en la oferta un monopolio y en la demanda un monopolio de demanda llamado monopsonio. Recuerden entonces que cuando el monopolio es de demanda se llama monopsonio. Y en el monopolio bilateral tenemos en oferta un monopolio y en demanda un monopsonio. Podemos buscar un ejemplo. Supongamos que en un país que es totalmente agroganadero se instala una empresa que produce software y hardware de computadoras. Si se instala ahí, esa empresa va a ser monopsonista, o sea, demandante único de trabajadores de esa especialidad. Entonces tenemos un monopsonista contra un montón de gente que actuará en una estructura de competencia perfecta de oferta de trabajo. Ahora supongamos que con el tiempo esos trabajadores se organizan en un sindicato único de la empresa. Entonces, cuando vayan a negociar el salario y las condiciones de trabajo, vamos a tener al monopsonista, la empresa, como único demandante de trabajadores de esa especialidad, y al sindicato como monopolista, único oferente de los trabajadores de esa especialidad. Y ahí tenemos el monopolio bilateral. ¿Qué soluciones tiene monopolio bilateral o quién gana en la negociación? Depende de la situación económica. Cuando la situación económica es próspera, la economía anda muy bien, el que tiende a tener mejores posibilidades de negociación es el monopolio, o sea el sindicato, porque como se demandan muchos trabajadores, porque la actividad del país es buena, entonces los trabajadores están en condiciones de pedir el pleno empleo, las mejores condiciones laborales y aún mejor salario. En cambio, cuando la situación económica es recesiva, no es buena, como puede ser en estos momentos, el que tiende a triunfar en la negociación es el monopsonio, ya que puede exigir que los trabajadores bajen sus apetencias en cuanto a salarios, por ejemplo, o a condiciones de trabajo,
porque de lo contrario se va a ver obligada a despedir gente. Si comparamos, y ya para terminar, al monopolio con la competencia perfecta, por una cuestión didáctica siempre enseñamos primero competencia perfecta y después monopolio, porque acá se ven claramente las diferencias que hay en competencia perfecta y monopolio. Habíamos dicho que mientras en competencia perfecta los productos son los máximos que pueden ofrecerse en el mercado a los más bajos precios, no existe beneficio extraordinario, estos son mínimos o de competencia o contable, en el monopolio ocurre todo lo contrario. La cantidad de productos que se vuelcan al mercado son las mínimas, el precio es el máximo y se genera un beneficio extraordinario y un beneficio extraordinario. Recuerden que tanto en el corto plazo como en el largo plazo, el monopolio siempre mantiene ese beneficio extraordinario. En el corto, por las razones que ya dijimos, y en el largo plazo a través de procesos de investigación y desarrollo que tienden a generar nuevos productos, nuevas patentes y promover la extensión de ese beneficio extraordinario en la medida en que el monopolio pueda llegar a extenderse a lo largo de su existencia. Hemos cerrado este audio. En el próximo vamos a ver las estructuras de mercados que siguen. Un gran abrazo, gracias. En el presente audio terminaremos de ver las estructuras de mercado: duopolio, oligopolio y competencia monopolística. En el duopolio hay dos oferentes que producen un producto que puede estar diferenciado por marca, pero esencialmente se destaca que la acción de uno es percibida por el otro y puede generar respuestas o represalias. Si el duopolio es de oferta, se lo debe llamar duopolio. En cambio, si el duopolio es de demanda, se lo debe llamar duopsonio. En el caso del oligopolio, los oferentes son varios, más de dos, porque si fueran dos sería un duopolio, y esos varios tenemos que cada uno de los participantes, la acción de cada uno de ellos es percibida por los otros y puede generar respuestas o represalias. Si el oligopolio es de demanda, es un oligopsonio, y si es de oferta, oligopolio. En cuanto a la resolución tanto del duopolio como del oligopolio, existen muchos modelos sobre los cuales no vamos a entrar en detalle porque este es un curso elemental de economía. Lo que podemos decir, por ejemplo, es que en el duopolio los primeros estudios sobre el mismo datan del pionero de 1838, estudiado por Cournot, y de ahí derivaron otros muchos. En este caso vamos a estudiar el equilibrio de Nash particularmente, sobre el cual vamos a hacer remisión a su desenvolvimiento y conclusión en el próximo audio. De lo que sí podemos dejar a manera de resumen es que las soluciones extremas tanto de un duopolio como en un oligopolio son dos. En una podemos encontrar una guerra de precios, en donde cada uno de los agentes económicos va a tratar de quedarse con el mercado y eliminar al otro. Cuando tenemos una guerra de precios, las conclusiones son las siguientes: afluyen al mercado la mayor cantidad de bienes y los precios por la acción de la oferta conjunta tiende a caer. Por lo tanto, el principal beneficiario de una guerra de precios es el consumidor, que percibe una mayor cantidad de productos en el mercado a menores precios. Y los perjudicados son los agentes económicos que participan en esa guerra de precios, porque se ve deteriorado enormemente el beneficio extraordinario que va desapareciendo, a la vez que puede generar una competencia ruinosa que puede llegar a la eliminación de algunos de ellos. Por lo tanto, cuando estos productores perciben el peligro de la desaparición del beneficio o eventualmente la quiebra de alguno de ellos, van al otro extremo y terminan generando acuerdos, colusiones para eliminar la competencia. De este modo nos acercamos a la definición de cártel. Cártel es un acuerdo de productores en el cual se trata de eliminar la competencia y de fijar un precio común participando todos del mismo mercado. O el cártel puede también consistir en una división de mercados en los cuales cada uno de los participantes actúa en cada mercado como un monopolio.
típico caso en los cárteles de las drogas, donde hay un acuerdo en donde los cárteles se dividen los mercados y cada uno de los cárteles va a un mercado en condición de monopolio. Cuando nos encontramos con un cártel que fija un precio común y comparten el mercado, eh, nos aproximamos a un modelo de monopolio multiplanta, en donde cada uno de los participantes del acuerdo o de la cartelización participa en el mismo mercado con la fijación del precio en común y generan un beneficio extraordinario que cada uno reparte en función de su participación en la producción y en la venta en ese mercado. El cártel más famoso en el mundo es el de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o PEP, que nació en 1960 en Bagdad, Irak, y que en la actualidad cuenta con 14 participantes. Por ejemplo, Venezuela, República del Congo, Nigeria, Libia, Kuwait, Irak, Irán, nuestra ex colonia Guinea Ecuatorial de África, Gabón, Angola, Emiratos Árabes, Ecuador, Argelia y Arabia Saudita. Este último país es el máximo productor del cártel, con una producción diaria de algo más de 10 millones de barriles por día. A manera de miscelánea, el barril tiene 159 litros. A manera de noticias, el conjunto de la OPEP tiene más o menos el 43% de la producción mundial y el 81% de las reservas. Este cártel funcionó muy bien a principios de la década del 70, 1973, elevando el precio del petróleo en lo que fue o se conoció históricamente como la primera crisis petrolera. Y la segunda vez, en donde también funcionó bastante bien, fue después de 1978, tras la revolución en Irán, que estableció la actualmente gobernante teocracia de los imanes, que también elevó el precio del petróleo y funcionó bastante bien. En la actualidad, en la actual coyuntura, la OPEP no está funcionando debido a que la OPEP intentó hacer un acuerdo con Rusia para disminuir la producción de petróleo y eso fracasó porque Rusia no aceptó bombear menos y obviamente eso hizo caer brutalmente el precio del petróleo por debajo de $30 el barril. En consecuencia, lo que encontramos son dos soluciones extremas. Eh, por un lado, guerra de precios. La guerra de precios genera la caída del beneficio extraordinario en conjunto, eventualmente la amenaza por la desaparición de algunos de los agentes económicos. El principal beneficiario es el consumidor, que tiene productos más baratos y a menores precios. La otra solución extrema es la colusión, el acuerdo o la cartelización, que genera, si se cumple el acuerdo, un beneficio extraordinario que reparten cada uno de los participantes del cártel de acuerdo a su participación en el mercado, con el producto. Les recuerdo que el cártel puede establecer un precio en común participando todos del mismo mercado, o también la división de los mercados en donde cada uno de los participantes del cártel actúa en cada uno de los mercados divididos como un monopolio. En el caso de la participación en un mismo mercado con esa presión común, debería estudiárselo como un monopolio multiplanta que genera un beneficio extraordinario que se reparte, les reitero, entre cada uno de los participantes en función de su producción. Por otro lado tenemos el último de los mercados a estudiar es la competencia monopolística, que se trata de un conjunto de oferentes muy grandes que no llega a ser competencia perfecta porque, a diferencia de la competencia perfecta en el que cada uno de los oferentes es un mero precio aceptante o tomador de precios, en la competencia monopolística son muchos, pero cada uno de los participantes tiene cierto poder de mercado, o sea, forma precios. Ejemplo de los mercados de competencia monopolística: cada uno de nosotros seguramente alrededor de nuestros hogares tiene un almacén, una panadería, una peluquería, una peluquería canina, una verdulería, etcétera, una farmacia, en donde ustedes pueden ver
que cada uno de estos negocios no tiene un precio uniforme, sin embargo ninguno quiebra porque cada uno accede a ese mercado por determinadas particularidades, que puede ser una buena atención, cercanía relativa, una cuponera de descuentos que asegura la fidelidad del cliente, y entonces cada uno tiene cierta porción de mercado y en cierto modo pueden formar el precio. El producto está diferenciado por marcas y básicamente en la competencia monopolística es un mercado muy usual al que nosotros los consumidores accedemos. En conclusión, hemos visto los mercados según su grado de competitividad, hemos visto una especie de degradé. Si vamos a enumerar los mercados de más competitivos a menos competitivos, tenemos en primer lugar, el más competitivo es la competencia perfecta, en donde se produce la mayor cantidad de bienes de una manera eficientemente producidas, a los menores precios, no hay beneficios extraordinarios, o sea, estos son contables mínimos o de competencia. Después tenemos la competencia monopolística, después el oligopolio, el duopolio y finalmente el monopolio. O si ustedes quieren verlo de otro modo, desde los menos competitivos a los más competitivos, tenemos en primer lugar el monopolio, donde las cantidades que se vuelcan al mercado son mínimas, el precio es el más alto y se genera el famoso beneficio extraordinario. Después tenemos el duopolio y el oligopolio, que si hay competencia entre ellos, bueno, generará cierta abundancia de los productos y menores precios, o de lo contrario, si hay colusión, se comportarán como monopolios multiplantas, generando la menor cantidad de bienes que van al mercado a los más altos precios y generando un beneficio extraordinario que repartirán entre ellos. Después tenemos la competencia monopolítica y finalmente la competencia perfecta tal cual lo hemos descrito. En el próximo audio lo que vamos a ver es estrictamente cómo funciona la solución del duopolio y el oligopolio utilizando el modelo de Nash. Muchas gracias y hasta el próximo audio.